Sigamos. Bueno, el primer objetivo como tal de la clase es mencionar las características de las estructuras óseas que intervienen en la articulación de la rodilla. Acá directamente el objetivo les especifica a qué estructuras óseas ustedes van a poner atención para que sepan exactamente cómo está conformada la articulación de la rodilla primeramente. Luego vamos a ver la articulación del tobillo. Primeramente vamos a quedarnos con la rodilla como tal. Ustedes fíjense, disculpen, van a ver que prácticamente toda articulación ustedes tienen que fijarse siempre en el hueso que está conformando. Hay bastantes errores ahí en los exámenes prácticos, que prácticamente ustedes les preguntan una articulación, por ejemplo, el codo, y ustedes me meten articulación del hombro. No tiene nada que ver una con la otra, y pues, gran parte de esa ayuda que ustedes podrían tener es fijarse exactamente en el hueso que lo compone. Entonces, no puede ser que ustedes estén confundiendo, por ejemplo, la articulación del codo cuando ni siquiera están viendo el omoplato o escápula ahí, ¿verdad? Entonces, si van colocando cosas como articulación del codo, en donde realmente era el hombro. Entonces, fíjense bien exactamente qué huesos componen cada una de estas articulaciones como tal. Bueno, ustedes van a ver, y mencionaba acá las estructuras principales, que les hace de una sola vez hincapié. El objetivo, ustedes se fijan que van a estar formados prácticamente, van a tener participación del fémur como tal, de la tibia y de la rótula. Son huesos diferentes uno del otro, ¿verdad? En el fémur vamos a tener específicamente que participan una parte de ellos, que son un extremo distal, que son los cóndilos femorales. Vamos a tener como tal un extremo tibial como tal. Entonces, no es todo el hueso como tal de la tibia el que participa. Ustedes van a ver otro hueso acá, que es la fíbula, también conocido como peroné. Van a ver, ustedes van a ver que en la imagen prácticamente no tiene concordancia o no tiene participación de la articulación como tal, ya que este hueso se une directamente a la tibia, ¿verdad? Se articula, pero no participa como tal en la articulación de la rodilla. Entonces hay que ser bien específicos. Aquí les he dejado a modo de referencia para que ustedes no confundan huesos entre sí o estructuras óseas entre uno. Ustedes van a ver con flecha roja o color rojo todo aquello que tenía participación por parte del fémur. En color azul, todo lo que tiene participación por parte de la tibia, y en color verde, directamente la patela, ¿verdad? Entonces, fíjense bien exactamente qué estructuras. Aquí les señala exactamente el fémur, los dos cóndilos, el cóndilo lateral del fémur como tal. Esta es una posición o una vista anterior. Ustedes están viendo la pierna vista de frente, como que si fuera otra persona, ¿verdad? Entonces recuerden que todo lo lateral, cóndilo lateral del fémur, y cóndilo medial, todo lo que está en el lado medial. La patela como tal, este huesito como tal, un hueso sesamoideo, y vamos a ver características más adelante de él. Y vamos a ver que prácticamente la participación del fémur está limitado a únicamente los cóndilos, así como también la parte superior o la epífisis proximal de la tibia, la que tiene participación. Entonces nos olvidamos de la fíbula o del peroné, son dos formas de llamarlo. En el libro van a ver que más que todo en las clases hacemos referencia a fíbula, ¿verdad? Pero recuerden que es peroné. Si usted pone en cualquier examen, en cualquier evaluación, peroné, pues también se le toma como correcto, porque son las dos formas de llamarse el mismo hueso. Entonces van a ver acá una vista anterior y una vista posterior, en la cual tenemos las mismas estructuras también. Cóndilos del fémur que van a estar participando directamente, y los cóndilos de la tibia. Entonces hay que fijarse exactamente cómo quedan perfectamente acopladas estas dos estructuras. Y se puede dar por satisfecha cómo se manifiesta o se forma la articulación propiamente de la rodilla. Van a disculpar acá que me salen estos avisos para que me carguen del todo correctamente. Bueno, sigamos viendo cómo se compone. Aquí tenemos otra vista prácticamente anterior, igualmente que la primera que vimos. Si la participación del fémur, la patela como tal, y ustedes pueden ver acá directamente cómo tiene correspondencia la parte posterior. O sea, esta línea que les marca acá es cómo quedan los cóndilos justamente acomodados en la parte de atrás, ¿verdad? Cómo se verían. Entonces, para que se tenga referencia, cómo quedaría la posterior, superditado o sobreexpuesto a lo anterior, pues aquí está un claro ejemplo, ¿verdad? De cómo quedan esos cóndilos por la parte de atrás, pero la vista dental en una vista anterior, ¿verdad? Acá vemos las radiografías como usualmente se suelen ver. La propia articulación. Tenemos un espacio como tal, que es la propia articulación, la cual no va a adquirir mayor densidad como si la adquieren estos huesos. Fémur, vamos a ver claramente acá la patela, en el que
es bastante fácil de identificar, ¿verdad? Acá les decía las tres estructuras, pues hagan caso únicamente a la parte distal, ¿verdad? La parte distal del fémur. Todo esto recuerden que está en la cadera, ¿verdad? No tiene ningún tipo de participación. Por si se les pregunta qué tipo de epífisis o cuál de las dos epífisis participa directamente en la rodilla. Acá está, tenemos la porción de la epífisis distal del fémur, ¿verdad? Entonces todo eso es lo que tiene correspondencia o contacto directo para formar la articulación. Una vista anterior y una vista posterior, para que ustedes sepan cómo se va a ir a sujetar o se va a formar directamente esa articulación. Los siguientes huesos, recuerden que el fémur es directamente partícipe de la parte del muslo, del miembro inferior. Entonces no hay que confundir tanto pierna como muslo, ¿verdad? Muslo es toda la parte que tenemos desde la cadera hacia la rodilla. Y de la rodilla hacia abajo, todo eso se llama pierna, ¿verdad? Hasta la parte del tobillo. Todo eso va a ser pierna directamente. Entonces recuerden que en la pierna están participando de estructuras óseas, como son estos dos huesos principales, ¿verdad? Que está la tibia y a un lado lateral, esta es una vista anterior como tal, y ustedes van a ver todo lo medial va a ser la tibia. Es cuando ustedes se tocan la pierna como tal, el filo que ustedes sienten es este borde anterior de la tibia. Y a un lado lateral está unida directamente a él, o articulado, la fíbula o peroné. Entonces hay que recordar exactamente cómo están perfectamente acoplados unos tras otros, sin que la fíbula forme directamente parte de la articulación. Entonces hay que dejar de un lado, como les decía, insisto en eso, porque si se les pregunta estructuras óseas, no quiero que me vayan a poner fíbula o peroné, ¿verdad? Porque, como ven acá, no participa directamente, participa en otro tipo de articulación, como por ejemplo el tobillo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por lo menos de la rodilla no participa. Es importante. Acá tienen especificada la patela, que es la parte que nos faltaba. Son huesos sesamoideo por su clasificación, por la forma que él tiene, es un hueso planado, pequeña coracita, ¿verdad? Ese queda prácticamente adherido al tendón del cuádriceps. Esa es la terminación como tal. Esa terminación va a estar cubriendo directamente la articulación que hacen tanto el fémur con la tibia. Entonces, justamente por delante, ustedes van a ver acá el fémur, la tibia por acá y el peroné es este pequeño pedacito que queda articulado acá. Entonces, la patela por sí sola también forma parte. Ustedes ven ahí cada una de esas partes. Van a ver en el laboratorio cómo se diferencia y cómo está pegado directamente al tendón del cuádriceps. Entonces, recuerda, ¿verdad? Todo esto es la parte anterior y todo esto es la parte posterior o la parte articular, ¿verdad? Con la que se articula directamente. Pueden ver cuando me voy a puntear. ¿Alguien que me confirme? Hola. ¿Alguien que me confirme si se me pueden mover? Escuchó entrecortado, perdón, no se le Ah, entendió. ¿cómo? No lo escuché. Escuchó entrecortado, no se le entendió lo que dijo. Ah, sí, alguien me puede, si todos pueden ver que estoy moviendo para que sepan que estoy señalando Sí, estructuras sí se puede, específicas. sí se Ah, ve. va. Vaya, eso me interesa, que ustedes vayan viendo exactamente qué voy señalando. En esta diapositiva no es parte del objetivo como tal, pero es una imagen que les da la referencia exactamente de los puntos anatómicos que ustedes pueden palpar incluso. La patela prácticamente es palpable para todo el mundo. Únicamente va a costar un poco a aquellas personas un poquito regordetes por la acumulación de grasa subcutánea, ¿verdad? Entonces puede estar palpable un poco más. Pero la gran mayoría de personas, gran porcentaje de personas es palpable la patela, al igual que el cóndilo medial de la tibia, ¿verdad? La otra estructura que ustedes pueden tocar, al igual que el tubérculo anterolateral de la tibia. Es una estructura muy fácil de palpar. Y ni hablar de la parte del borde anterior de la tibia, que es prácticamente todo el filo que ustedes pueden tocar a lo largo de su pierna. Hagan el ejercicio y van a ver que pueden ser palpables fácilmente, ¿verdad? Aquí está la vista tanto anterior como posterior. Entonces, todas las partes verdes que resaltan ahí son las partes que mejor se pueden palpar, tiene palpación superficial. Y se hace una palpación profunda, son mucho más fácilmente destacables. El objetivo 2 es enunciar la disposición de la cápsula, la membrana sinovial de la articulación y la rodilla. Vamos a ver que prácticamente la cápsula articular de la rodilla se puede clasificar como una típica, ¿verdad? Ya que consta de dos tipos de membranas. Por fuera, una membrana fibrosa externa y por dentro, una membrana sinovial interna.
¿Qué me refiero con cápsula? Hasta la articulación va a tener para reforzar ya sea tanto la fuerza como tal eh, y el orden o la disposición en la que normalmente se encuentra la articulación. Toda esa cápsula que va a estar formada tanto por una membrana fibrosa externa y una membrana sinovial interna, todo lo sinovial, recuerda que lubrica lo que se encuentra por dentro de ella, ¿verdad? Y la fibrosa externa va a tener más que todo una función protectora o una función de sujeción o de mantener fijo esa estructura que está envolviendo. Entonces, ahí ya se incluyen las articulaciones. Entonces, en la parte por fuera de la cápsula, una cápsula para que ustedes tengan una idea, y espero que ya la tengan, pues ya han visto otras articulaciones. Es toda aquella parte que va a recubrir una articulación. Prácticamente todo aquel domo o aquella disposición de capas que va a estar cubriendo una articulación directamente y que le va a estar dando esas funciones de protección y de sujeción para que la articulación como tal pueda desempeñar todas las funciones que le corresponden usualmente, ¿verdad? Y le especifica que la membrana sinovial interna va a estar revistiendo todas las superficies internas de la cavidad articular que no van a estar recubiertas de cartílago articular. ¿Por qué? Porque la función eh, de aquellas que están recubiertas de cartílago articular, prácticamente se puede decir que están siendo siempre lubricadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con aquellas que no quedan cubiertas por el cartílago? Quedan cubiertas por la membrana sinovial, ¿verdad? Y ahí de paso se están lubricando y haciendo que esta función de lubricación pues sea mucho más fácil el movimiento total de la rodilla. Ustedes van a ver acá, se les muestra únicamente la cápsula o la membrana externa, la membrana fibrosa. Aquí les hace una rememoración prácticamente a qué va a ir predispuesto, ¿verdad? O de que está formada directamente con ligamentos intrínsecos de la rodilla para hacer una función de refuerzo. Y van a ver que todas esas estructuras es prácticamente la membrana fibrosa, ¿verdad? Es fibrosa precisamente por eso, porque está formada por estructuras fibrosas. Entonces, recuerden que todo eso le da una función de protección y de sujeción a la rodilla. Y aquí está la membrana interna, ¿verdad? De la cápsula interna, la membrana interna de la cápsula interna. Ustedes recuerden que todo lo interno, pues, tiene que ser haciendo bien para que todo eso se esté lubricando. Acá ustedes ven una vista anterior como tal, la rodilla con una flexión. Y la rodilla prácticamente está doblada como tal, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver la separación total, tanto del fémur como de la tibia. Entonces, al separarse como tal y hacer esa flexión, ya quedan descubiertos acá los cónditos que hacen normalmente contacto. En medio de ella van a tener toda esa parte morada, es prácticamente eh, parte de esa membrana sinovial que está recubriendo o que está prácticamente cada una de esas estructuras. Aquí se les hace un poco más de hincapié como tal, en que hay estructuras bastante específicas acá, por ejemplo, en una superficie articular, este hueso es directamente la tibia, o sea, estamos viendo una vista superior, ¿verdad? Como que usted está viendo a la persona hacia abajo, como que le hayan quitado el fémur como tal, y usted ve la superficie únicamente de la tibia por la parte de arriba. Entonces usted ve ese tipo de articulación en el cual va a llegar directamente el fémur y se va a acomodar sobre esas superficies articulares. Entonces todas esas superficies que están con una línea punteada, todo eso es lo que está recubriendo la membrana sinovial y por tanto lo está lubricando, ¿verdad? ¿Me escuchan correctamente todos? Sí, Ok. Bueno, sigamos. El objetivo 3 es resumir las características de los meniscos y su función. Ahí ustedes van a ver que les he simplificado un poco la tarea, que ustedes van a ver todas las características con color rojo, ¿verdad? Hay que leerlo totalmente, ¿verdad? No hay que quedarse tan acomodados tampoco, pero si los hago para que ustedes vean específicamente cuáles son las características y cuál es la función como tal, ¿verdad? Recuerden que los meniscos es solo una parte de todas esas estructuras o una parte de esas que vamos a ver un poco más adelante. No es lo mismo un menisco que un ligamento. No es lo mismo un menisco que un tendón. Recuerden que la función primordial o la diferencia primordial, mejor dicho, entre un tendón y un ligamento son las estructuras que unen. Entonces, si ustedes recuerdan que une cada una de esas estructuras, se les va a ser mucho más fácil recordar el momento de contestar algún examen, algún práctico, algún laboratorio o directamente las piezas de los cuerpos anatómicos, ¿verdad? Para que ustedes sepan que está uniendo. El ligamento prácticamente está uniendo un hueso con otro. O hay casos excepcionales en los que están uniendo órganos, como por ejemplo que una parte del vaso con el estómago,
los ligamentos que ustedes pueden, prácticamente los fijan a la pared como tal para que el órgano como tal no se mueva, se mantenga estable. Entonces, son las pocas excepciones que ustedes van a encontrar que un ligamento no va a unir un hueso con otro hueso, ¿verdad? Pero por lo menos para estructuras somáticas, los huesos, todo esto, siempre un ligamento va a ser un hueso con otro hueso, ¿verdad? Para que ustedes recuerden eso. Y un tendón, ¿qué es lo que va a estar uniendo? Va a estar uniendo un hueso con un músculo. Entonces, es importante esa diferencia, ¿verdad? El menisco, ¿qué va a hacer en este caso? El menisco prácticamente queda haciéndose únicamente una almohadilla. ¿Para qué? Para soportar toda la presión y absorción de impactos. Una de las características que les especifica acá a los meniscos es que son placas o, le ponen acá entre comillas, obleas, ¿verdad? Las obleas como que parecen alfajor, prácticamente, por así decírselo. Entonces recuerden esa forma específica, una forma semilunar. Aquí les especifican formas semilunares. Pueden ser, o mejor dicho, son gruesas, sus bordes externos, o sea que todo lo que queda por fuera, sus bordes, más que todo, son más elevados, más gruesos. Todo lo que va a quedar por dentro de ellos son bordes delgados. Esa es otra característica muy importante. Y otra más es que cuando se cortan estos de forma transversal, o sea, queda en una sección transversal, ustedes pueden ver prácticamente una forma de cuña cuando se corta de esa forma, ¿verdad? Para que hagan referencia a qué es lo que están viendo. Y su función principal, pues ya lo dije, es aumentar la profundidad tanto de la articulación y absorber todos los impactos. O sea, cuando recuerden que el hueso fémur como tal va a estar proporcionando una gran fuerza de impacto, o mejor dicho, hasta por el mismo peso que la persona pueda tener, va a estar proporcionando todo ese peso, todo ese impacto directamente sobre la tibia. Entonces, para que no se produzcan lesiones o la articulación siempre se mantenga estable como tal, y no haya un poco más de gasto, más de innecesario, pues para eso funciona el menisco, para que se pueda absorber como tal y pueda hacer el daño mucho menos visible. ¿En qué momento se van a dañar? Cuando la persona sale de su peso ideal, ¿verdad? La persona entra en obesidad como tal. Ustedes van a ver que tanto personas ancianas como personas obesas son las que mayor sufren de problemas de los meniscos, ¿verdad? Porque el menisco ya sea que se ha deteriorado, se ha desgastado y eso va haciendo que tanto las superficies propiamente óseas se vayan juntando, ¿verdad? Entonces, cuando se juntan, hay desgaste. Todas estas estructuras, en especial el menisco, empieza a haber un contacto directo de los huesos. Y eso, pues, ustedes saben qué tan duros son los huesos. Y hacen un proceso inflamatorio demasiado grande como para que duela. Y la persona no, se le dificulta incluso hacer caminar, ¿verdad? Acá vemos cortes específicos para que ustedes vean esas estructuras. Van a ver señalizados ahí, en color rojo, tanto el menisco medial, que prácticamente es una forma redondeada que va a tener. ¿Ah? ¿Verdad? No, una forma antiposa se le podría decir. El menisco lateral está cumpliendo una forma redondeada, ¿verdad? Es únicamente esta banda, la que ustedes ven, que llega a este grosor. Todo lo que está por debajo es la superficie articular, pero el tendón propiamente es este. Está atravesando todo esto. Entonces, para que usted sepa exactamente de qué está hablando o cómo verlo. Van a ver ustedes, esta es una vista prácticamente superior, en el que prácticamente está quitado el fémur como tal, para que ustedes vean cómo queda acomodado la cabeza, o también los cóndilos del fémur, ¿verdad? Que quedan montados sobre esa superficie. Todo eso determina absorbiendo el impacto que se genera. Van a ver acá, aquí queda, les mencioné que era una terminación, prácticamente la patela del tendón del cuádriceps. Entonces este huesito siempre va a estar pegado para que ustedes lo muevan hacia adelante y les queda descubierta la parte de la cara articular de la patela, o sea, la cara interna, ¿verdad? Esto, al colocarse hacia atrás nuevamente, viene a quedar directamente pegado en la articulación que están formando tanto el fémur, que aquí no está, y la tibia, ¿verdad? Que es este, señalo acá. Entonces ven ustedes también una vista posterior, pues están viendo las rodillas desde atrás prácticamente para que ustedes vean cómo se ve lateralmente, ¿verdad? Lateralmente o una vista posterior. Ustedes vean cómo queda el menisco medial y cómo queda el menisco lateral. Prácticamente es toda esa almohadita que queda ahí recubriendo. Acá les pongo esta para que ustedes vean la extensión
de las inserciones como tal de estos meniscos. Acá van a ver el menisco medial donde se inserta exactamente. Son esos puntos morados del medial y del menisco lateral, que son prácticamente los puntos rojos. Entonces, como que rodean directamente, nacen ahí, rodean y se vuelven a meter, igual a eso. Nacen acá, rodean y se vuelven a meter. Para que ustedes sepan en qué disposición van, ¿verdad? Para eso son importantes las inserciones. Ven acá otra vista un poco más específica. Este es un corte, se podría decir, eh, una vista anterior de la sección frontal. Ustedes pueden ver ahí exactamente cómo quedan los mismos meniscos, el menisco lateral y el menisco medial. Otra vista más, para que ustedes les quede más claro todavía. Aquí están viendo de frente la articulación. Aquí está la patela, directamente doblada, ¿verdad? Hacia adelante. Ya la levantan de acá y ya queda pegada directamente. Ustedes vean cómo queda, tanto el menisco lateral como el menisco medial. Me hacen una pregunta. No, los meniscos ya dijimos que no son ligamentos. Son totalmente diferentes. Los meniscos, aunque quizás al tacto puedan parecer iguales o sentirse iguales, no es lo mismo. Por eso la diferencia es importante, ¿verdad? Los meniscos, los ligamentos, los tendones, son cosas totalmente diferentes. Entonces tienen que tener totalmente una correspondencia diferente para que ustedes sepan para qué funcionan. Los meniscos, por una referencia, son como una almohadilla como tal, ¿verdad? Algo semejante a los discos intervertebrales. Algo semejante, no como tal, ¿verdad? Porque no son discos propiamente como tal, sino que son esas bandas que adquieren un grosor determinado, que les decía, dependiendo si está externo o medial. Así son tanto gruesos o delgados. Y por tanto va a adquirir esa forma como que estuviera un disco ahí, pero no es que sea un disco realmente, sino que son bandas engrosadas, las que atraviesan gran parte de la superficie articular. Entonces, menisco no es lo mismo que el ligamento. El ligamento une hueso con hueso. Aquí esos ligamentos no están uniendo un hueso con otro hueso. Están directamente sobre la tibia. No hay ninguno que esté uniendo fémur con tibia, sino que funciona a modo de barrera protectora, ¿verdad? Como amortiguador. Entonces, no es lo mismo, que les quede claro eso. El objetivo 4 es enumerar las características de los ligamentos extracapsulares e intraarticulares de la rodilla. O sea, pongamos en cuenta primeramente que son dos clases diferentes, ¿verdad? Están los ligamentos extracapsulares y finalmente los intraarticulares. Noten bien el nombre. Aquí no hemos mencionado extracapsulares y luego intracapsulares. Ya vamos a ver bien la diferencia porque no es que exista un intracapsular como tal. Ya van a ver que es un poco complejo porque está clasificado de esa forma. Pero para que tengan esa diferencia directa, son extracapsulares o intraarticulares. Esos son los tipos de ligamentos que vamos a ver. Y hay bastantes, hay varios que son de un tipo o del otro, ¿verdad? Primeramente vemos los extracapsulares, que también pueden llamarse capsulares o intrínsecos. Intrínsecos no está haciendo referencia a que están adentro. Intrínsecos se refiere a que se forman como tal y son propios de la rodilla. Entonces, se forman como tal. También puede llamarse ligamentos externos. Entonces, se le pone en cualquier evaluación, extracapsular, capsular, intrínseco o externo, se está refiriendo al mismo grupo, ¿verdad? Entonces, fíjese, no por ponerle intrínsecos, usted vaya a estar pensando que está hablando de los intraarticulares, porque no es así. Entonces, todos estos nombres, por así decírselo, son sinónimos. Si usted ocupa cualquiera de esos cuatro, está hablando del mismo grupo. Entonces, recuerde bien los nombres, casi los pongo. No recuerden el nombre más común, ¿verdad? Que suelen ser extracapsulares. ¿Cuáles son esos cinco? El ligamento patelar, el ligamento colateral fibular, el ligamento colateral tibial, el ligamento popliteo oblicuo, el ligamento popliteo arqueado. Normalmente están nombrados por la parte en donde están colocados. El ligamento patelar hace referencia a que está directamente en conjunción con la patela. El ligamento colateral fibular es porque está colateral a la fíbula. El ligamento colateral tibial, colateral a la tibia. Entonces, vean cómo hacen correspondencia. Sepan identificar dónde queda la tibia y dónde queda la fíbula, porque de ese lado va a estar el ligamento, ¿verdad? O va a estar iniciando como tal. Luego están los últimos dos, que prácticamente los dos son del mismo grupo, poplíteos. Los poplíteos hace referencia a la fosa poplitea. La fosa poplitea es toda aquella fosa similar, oigan bien, similar a la axila, ¿verdad? Es la fosa que está por detrás de la rodilla. Entonces estamos haciendo referencia a una fosa
Se llama fosa poplitea. Entonces, estos ligamentos, si les hace pensar que están en la fosa poplitea, no lo van a buscar, no lo van a buscar anteriormente, lo van a buscar posteriormente, ¿verdad? O sea, de la parte de atrás. Hay uno que tiene una forma oblicua y una forma arqueada, por eso los nombres. Pero hagan concordancia, yo siempre les he dicho, ocupen un poco la lógica, ¿verdad? A veces les falta bastante lógica en cuanto a los nombres. Le ponen cosas anteriores en lugares posteriores, o lugares posteriores en donde están únicamente cosas anteriores. Guíese por la anatomía. No le voy a decir que todas las piezas están en concordancia con el lugar o algún hueso como tal, pero la gran mayoría de piezas anatómicas están haciendo correspondencia a una parte importante o una pieza anatómica como tal, que vean directamente relacionado a la patela, a la fíbula, a la tibia y a los popliteos. Entonces, háganlo fácil para que se les recuerde de forma fácil. Acá la disposición está descrita como tal. Voy a dejar la diapo igual de todas maneras para que ustedes sepan exactamente de dónde a dónde van y qué características tienen. Por eso es el objetivo. Ahí les describo un poco, ¿verdad? Para que ustedes hagan concordancia y puedan especificar, porque pueda que en los prácticos pidan características como tal de cada uno, o como usted lo pueda reconocer, dependiendo de la estructura, de dónde a dónde vale, o algo similar. Aquí vamos a ver, tenemos prácticamente 3 de los 5 visibles. En el libro de texto no hay ninguna imagen como tal que les muestre los popliteos, pero ustedes van a buscar en la parte de atrás. Ya próximamente en el laboratorio pueden preguntar exactamente dónde están los popliteos, porque como les digo, en el libro como tal no hay ninguna imagen que me haga referencia, en su libro de texto no hay ninguna imagen que me haga referencia directamente a los ligamentos popliteos. Entonces, acá únicamente ustedes están viendo los anteriores. Acá, como les decía, está el colateral fibular, prácticamente, sobre la fíbula, ¿verdad? Recuerden. Y el ligamento colateral tibial, sobre la tibia. O sea, estamos hablando que el tibial es medial, ¿sí? Porque la tibia es medial y la fíbula es lateral. Entonces, está del lado lateral. Busquen la importancia con el hueso que está mencionando. El ligamento patelar, sencillo, ¿verdad? Que está colgando directamente del por debajo, ¿verdad? Ligamento patelar, concordancia con la patela. Ahí ustedes van a ver una vista anterior como tal y esta es una vista posterior. Acá ustedes pueden ver cómo se pueden ver los colaterales. Aquí ya no pueden ver el patelar porque el patelar está por delante. La patela donde queda anterior, no queda posterior, entonces no lo van a ver acá. Se van a interpretar cada imagen que ustedes ven. Ahí siempre en las imágenes les pone la vista. Les dice vista posterior en este caso. Si ven vista posterior, obviamente no lo van a buscar ahí. O vayan a ir al laboratorio a buscarlos con el cadáver. Por ejemplo, van a ir a buscar el ligamento patelar y va a estar el cadáver en decúbito prono. Entonces es mentira que lo van a encontrar porque está boca abajo, ¿verdad? O sea, está contra la mesa. Entonces hay que ser un poco específicos en eso. Los ligamentos intraarticulares, vaya. Estos son los otros 4 ligamentos. Estamos hablando del segundo grupo que les mencioné. Estaban los extracapsulares, que están por fuera de la cápsula. Ya de estos están por dentro. Por eso se llaman intraarticulares, o también llamados internos. Entonces, si usted los recuerda como externos y como internos, perfecto. Si distingue aquellos como externos, perfecto. Y estos como internos, mucho mejor. Pero recuerde que su nombre principal son intraarticulares o extracapsulares, ¿verdad? Entonces, para que tenga una mejor memoria con respecto a eso. Bueno, y así como habían 5 allá, aquí les describen 4. En el libro van a leer que se les pone como 2, pero les menciona ligamentos cruzados y ligamentos, no, perdón, ligamentos cruzados y los meniscos. Pero hay que ser más específico, ¿verdad? Ligamentos cruzados son 2, entonces aquí están los primeros 2. Y meniscos en la rodilla son 2 también, ¿verdad? Entonces al final le forman 4 para que no se vayan a equivocar en el libro, vayan a decir, no, pero en el libro solamente menciona 2, no, ahí está bien especificado, ¿verdad? Son 4. Entonces los cruzados se dividen en un ligamento cruzado anterior, el nombre mismo lo dice, va a estar anterior, ¿verdad? El ligamento cruzado posterior va a estar justo por detrás. Una característica anatómica para que ustedes tengan en cuenta es que cuando se cruzan estos, forman una X como tal, ¿verdad? Entonces por eso adquiere ese nombre. Van de medial a lateral, para que sea mucho más fácil observarlos y buscarlos.
Entonces, igual les dejo las características para que ustedes las lean y sepan cómo van, ¿verdad? Quién es más fuerte que el otro, dónde están colocados o dónde se originan exactamente. Ahí les va. No se los leo porque vamos a perder tiempo de clase, mejor que lo lean y les queda a ustedes luego. Pero sepan que es importante, ¿verdad? Y Sandra, vamos a preguntar, yo personalmente que voy a estar a cargo de ese tema, bueno, puedo estar preguntando inserciones o orígenes de estos ligamentos uno por uno, porque yo sé que son bastante. Lo que me interesa es que se les quede qué ligamento pertenece a tal grupo. Recuerden que estos 4 pertenecen a los internos y los otros 5 pertenecen a los externos. Entonces, tienen que ser bien específicos. Entonces, veamos los meniscos. El menisco medial es bien fácil de ver, sí, porque tiene forma de C. Que le decía al principio, ¿verdad? Tiene forma de C. El otro, el lateral, tiene una forma circular. Ahí vean ustedes. Ustedes saben reconocer adecuadamente el medial. El otro por descarte va a ser el menisco lateral. Es bien sencillo. Entonces, recuerden bien qué ligamento o qué menisco está en cada grupo o qué contiene cada grupo. Mucho más fácil así, ¿verdad? Ahí van a ver, en esta fácil, en estas imágenes como tal, ahí sí van a ver fácilmente los 4 como tal de este grupo. El ligamento cruzado anterior, que discurre de forma anterior, por eso, anterior. El ligamento cruzado posterior, que nace en la parte posterior. Ustedes ven que este se dirige hacia acá, en esta dirección, y este se dirige totalmente al lado contrario. Entonces, forman una X como tal. Por eso es bien fácil reconocerlos. Y ahí ustedes ven el menisco medial como tal. Mencionábamos que el medial tiene la forma de una C y el otro es circular. El medial tiene forma de C. Si ven el medial, que este está medial, tiene forma de C. Y lateral, más redondeado, ¿verdad? Entonces es fácil. El más abierto que tiene forma de S es el medial. Si usted sabe reconocer este, el otro por descarte lo va a reconocer fácilmente. Aquí tenemos otra vista, que también es una vista anterior frontal, para que ustedes puedan ver cómo que hayan cortado el cuerpo en una parte anterior y en la parte inferior. Les ha pasado prácticamente la cuchilla a lo largo del hueso para que ustedes puedan ver directamente cómo se cortan y cómo se ven tanto los meniscos como los ligamentos. Ahí van, ahí están cruzados. Es importante para los deportistas como tal, porque lesiones en estos ligamentos hacen poner en riesgo la carrera de personas que se dedican a un deporte determinado, más que todo aquellos que ocupan piernas como tal, principalmente en deportes como el fútbol. Ustedes van a escuchar estas lesiones más frecuentemente, rotura del ligamento, del cruzado posterior, del cruzado anterior. Entonces, al romperse estos ligamentos, son lesiones incapacitantes a largo tiempo, ¿verdad? En ese tipo de futbolistas, o mejor dicho, en ese tipo de deportistas. Es deporte de contacto y pues lo que más va a estar en riesgo es directamente ese tipo de articulaciones. El número 5 es clasificar la rodilla por su estructura y ejes de movimiento. Vaya, aquí quiero hacer algo bien específico porque ustedes cometen el error de que cuando en los prácticos, en los exámenes, se les pregunta por el nombre de una articulación, nosotros les preguntamos el nombre, no les preguntamos qué tipo de articulación. Cuando les preguntemos qué tipo de articulación es, van a leer la palabra, escriba el tipo, van a leer la palabra tipo, ¿verdad? Tipo de articulación, no nombre de la articulación. Entonces pareciera que la mayoría acá, no solamente en este grupo, sino que en otro grupo, como tal, ¿verdad? Por ejemplo, les damos clases a enfermería, a medicina como tal, a nutrición, y parece que todos confunden esto. Cuando les pedimos nombres, les estamos pidiendo el nombre de articulación. Entonces es bien fácil, ¿no? Para que ustedes puedan hacer eso. La articulación de la rodilla como tal es si el nombre van a colocar el nombre específico, es la femorotibial, ¿verdad? Porque ocupa tanto la unión del hueso fémur como la tibia. Entonces es bien fácil, tiene que concordancia con el nombre, ¿verdad? Directamente. ¿Y qué tipo es? Cuando les pida tipo, ahí sí, ustedes pueden poner que es una articulación sinovial compuesta del tipo bicondilia, porque se junta por sus dos cóndilos, el tipo gínglimo modificado. ¿Qué significa gínglimo? Vaya, si la palabra no la recuerdan, gínglimo como tal. Un gínglimo hace referencia
Algo similar a una bisagra. Acá les dejo el ejemplo bien palpable y bien visible para que ustedes recuerden qué tipo de articulación es. Si ustedes ponen, posiblemente en el examen les preguntan algún tipo, usted puede poner perfectamente tipo Ginglimo modificado. Si pone bisagra, se la pueden poner buena. No le digo que siempre se la van a poner buena porque su nombre específico es eso. Pero para que usted recuerde, el Ginglimo hace referencia a una bisagra como tal. ¿Por qué? Porque solamente puede hacer dos movimientos. Entonces la rodilla únicamente puede hacer dos movimientos como tal. Se le dice modificado porque a pesar de que solamente cumple dos movimientos, en algunas determinadas posiciones, y digo determinadas porque no son todas las posiciones, se pueden cumplir movimientos tanto de lateralización en el sentido de hacer una rotación interna o una rotación medial, pero únicamente cuando la rodilla está flexionada. Solo en ese momento va a ser bien mínimo el ángulo que pueden hacer, tanto para la rotación interna como para la rotación externa. Si quieren revisar eso, está en el libro, ¿verdad? Como tal. Lo van a ver que prácticamente el movimiento siempre va a ser una flexión o una extensión. Entonces es bien fácil. Es bien poco el ángulo que le va a dar de maniobra para que se pueda hacer una rotación interna o una rotación externa. Y únicamente se puede hacer cuando se encuentra flexionada. Si está así extendida como está, ¿qué les digo en qué momento? Cuando está así, esto es extendido. Ya cuando se dobla, es una flexión. Entonces, cuando se encuentra extendido, no se puede hacer ese tipo de movimiento rotacional o rotación interna o rotación externa, sino que únicamente cuando se encuentra en flexión, únicamente así. Pero es bien mínimo, así que no vayan a poner que se mueve o se lateraliza, porque eso es mentira, ¿verdad? Únicamente flexión y extensión. Ese son sus mayores movimientos. Aquí les especifica eso que les digo. Miren. Permite movimientos de flexión y extensión. No obstante, estos movimientos se combinan con otros de deslizamiento, rodamiento y rotación alrededor de un eje vertical. Pero ya les dije en qué condiciones. Si usted quiere ser más específico, vaya a leer la parte del libro donde les aclara eso. Vaya, la persona aquí me deja que no puede escuchar adecuadamente. Igual, la clase siempre se le sube, así que la pueden ver después. El número 6 es explicar los movimientos de la rodilla y los músculos que lo producen. Aquí bien específico, ¿verdad? Yo les dije, la rodilla extendida, la rodilla flexionada, y únicamente en ese momento, cuando usted tiene la rodilla flexionada, puede hacer una rotación interna como tal, o una rotación externa, pero los ángulos son bien cortos. Si usted hace una rotación externa con la rodilla flexionada, puede llegar hasta 90 grados máximo. No es que todos puedan llegar a ser los 90, ¿verdad? Máximo 90 grados. O cuando se encuentra haciendo una rotación interna. Igual, es bien específico el número de grados que usted puede lograr. No siempre se van a lograr los 90, pero lo máximo que usted puede aspirar, lograr llegar, ¿verdad? Es bien corto este objetivo. Aquí les dejo un poco de, creo que es la mejor forma que ustedes puedan ver cómo se hace una extensión o una rotación. Una extensión, flexión, perdón. Ahí la tiene flexionada. La tiene flexionada, extendida. Flexionada, flexionada, extendida, flexionada, y ustedes pueden ver exactamente que cuando se hace la función de flexión, qué músculos son los encargados de ese movimiento. Ya vamos a especificar un cuadro como tal, qué músculos son los que intervienen. Entonces, ustedes ven, cuando se hace la flexión, estos músculos se ponen color verde, porque esos músculos son los que están haciendo dicha flexión. Y van a ver acá que cuando se hace la extensión como tal, o cuando la rodilla hace contacto total, se pone extendida. Entonces, quien va a hacer la acción de extensor es este músculo únicamente, el músculo interior, ¿verdad? Igual, la rotación medial o la rotación lateral. ¿Cómo ustedes pueden hacer una rotación medial o lateral? Siéntense, siéntense, pongan la rodilla en flexión, así como está, acá, y traten de únicamente girar, como que van deslizando el pie, por así decirse, sin levantar el pie como tal. Muevan el pie hacia adentro, hacia afuera. Ustedes van a ver que el rango de movimiento es bien bajo. Entonces ahí entra en juego la angulación que les decía. Ustedes van a ver ahí los músculos igual que en esta imagen, que la rotación externa se va a poner en juego estos músculos, como tal, los que se ponen en verde en este momento. Y ahora los mediales, ¿verdad? Para que se pueda hacer la rotación medial.
El pie va hacia adentro y en la rotación lateral, obviamente el pie va hacia afuera. Es bien fácil. Bueno, aquí está el cuadro con los movimientos exactos que les mencionaba. Aquí está colocado cada uno de los movimientos que les acabo de mencionar y los grados posibles que pueden hacer en cada uno de esos movimientos. ¿Qué músculos son los encargados de dicho movimiento? Aquí les pone los principales, los primarios. Los primarios son los principales que ustedes tienen que leer para basarse en ese movimiento. Después unos secundarios, que son los que ayudan de cierta forma, pero no hacen la acción total que pueden hacer los primarios. Los factores que limitan el movimiento también ese otro factor bastante importante. Y aquí les agrega otros datos como tal que les pueden ayudar a entender por qué la razón de ese movimiento como tal. Pero espero que hayan quedado claro con esas imágenes que vieron. Bueno, el número 7 es enumerar las bolsas que rodean la articulación de la rodilla. Bueno, para empezar, la rodilla como tal, se menciona que incluso hay alrededor de 12 bolsas sinoviales, van a estar en diferentes localizaciones. Lo importante es que se sepa exactamente dónde está cada una de ellas. ¿Para qué me sirve una bolsa sinovial? Ustedes van a ver que van a encontrar ligamentos, eh, tendones, todas esas partes que hacen que la articulación como tal pueda mover o pueda realizar todos esos movimientos. Obviamente necesita una estructura anatómica que le vaya a estar dando lubricación. Entonces la bolsa para eso funciona, para que le dé lubricación como tal, porque esas estructuras que le dan movimiento no se pongan rígidas, ¿verdad? Necesitan lubricación constante para que todo eso que esté en fricción constante pueda tener un movimiento adecuado. Entonces, para eso sirve la bolsa sinovial. Produce líquido sinovial, se puede acumular ahí y hace que siempre se mantenga eh, lubricada la articulación y pueda realizar su tarea como se supone que debe de hacerse. Entonces es importante que usted recuerde, igual las bolsas, si se fijan en el nombre, tienen el nombre exactamente de la parte donde está. Van a ver una bolsa suprapatelar, una bolsa infrapatelar, hay otra infrapatelar, ¿verdad? Pero también se subdivide. Hay unas que están más profundas, hay una que está infrapatelar, está prácticamente por debajo de la patela, aquí está la patela, el punto de referencia es la patela, la suprapatelar está por arriba de ella, pueden encontrar acá, la bolsa infrapatelar por debajo de la patela, son todas estas. Ven que está profunda, esta que está profunda acá, está directamente pegado a la tibia y una bolsa subcutánea está por debajo del tejido subcutáneo. Todos son nombres bien lógicos para que ustedes recuerden directamente. Hay unas bolsas que hacen concordancia directamente con los músculos que están lubricando o con los tendones que están ayudando a lubricar. Entonces son bolsas con un nombre bien específico dependiendo de la estructura a la cual están dando lubricación. Si quieren ahondar más en esto, acá está. Cada una de esas bolsas, la localización exacta como tal y algún comentario que pueda salir de cada una de ellas. La 8 es clasificar las articulaciones tibiofibulares, determinando las características estructurales. Vaya, hay que ser bastante específicos. Ya había mencionado que, como tal, la fíbula o peroné no participa directamente en la articulación de la rodilla. Entonces, si no participa de esa forma, hay que mencionar por qué va unida, ¿verdad? Va unida al hueso tibia como tal, lateralmente, todo eso siempre va a ser lateral. Todo lo que ustedes tocan siempre va a ser la tibia. Sí se puede tocar una parte de la fíbula. Si se toca lateralmente, allá cercano a la rodilla como tal, lo que pueden llegar a tocar es la cabeza de la fíbula, que es lo que más sobresalta como tal. Ya luego cuesta más tocarla porque se profundiza y queda recubierta por los músculos. Entonces, lo que ustedes tocan directamente en la pierna es el filo de la tibia como tal, y sepan que a un lado lateral, hacia afuera, se encuentra eh, la fíbula, y esa hace una articulación tanto por arriba como por todo el cuerpo. La primera de ellas va a ser la articulación tibiofibular, que se clasifica como una articulación sinovial plana. Hay dos carillas que hacen contacto como tal, y por medio de ellas se van a articular. También está la segunda articulación tibiofibular, que es una sindesmosis tibiofibular. ¿Cómo se clasifica ella? Es un tipo de articulación fibrosa compuesta. Entonces vean, el nombre específico aquí les dejo. Articulación tibiofibular es la de arriba, directamente. Y la sindesmosis hago referencia a toda la membrana, a esta membrana. Esta es la sindesmosis. A través de todos ellos, lo que más va a conectar al hueso es la membrana interósea. Todo es tejido fibroso.
Entonces recuerde que uno tiene un nombre específico, cada uno de ellos tiene un nombre específico. Acá en negro les digo exactamente el tipo de articulación al que pertenece, el tipo, no el nombre de la articulación. Ustedes terminan poniendo esto al final en el práctico, no se les pregunta eso. Cuando le preguntemos tipo, le vamos a poner tipo, ponga el tipo de articulación al que pertenece. Pero normalmente les pedimos nombre nada más. Y tampoco es necesario que usted ponga el nombre bien específico de la articulación. Aunque ponga articulación del codo, articulación del tobillo, articulación de la rodilla, está correcto. Entonces, ten en cuenta eso, porque siempre se equivocan. Han habido bastantes equivocaciones de ese tipo. Hay, por ejemplo, una persona, obviamente no voy a decir el nombre, ¿verdad? Que tuvo correcto todo, pero no supo ver qué articulación estamos hablando. Quizás no recordó el nombre específico. Y era un nombre bien sencillo. Si no me equivoco, creo que el hombro, creo que estamos señalando la articulación que era. Tuvo correcto todo, pero no tuvo correcta la articulación, ni siquiera puso nada, ¿verdad? O mejor dicho, sí contestó, pero contestó con el tipo de articulación. No le pedimos eso, le pedimos un nombre de articulación. Y basta un nombre bien sencillo, como puede ser hombro, rodilla o tobillo. El objetivo 9 es establecer las características estructurales de la articulación talocrural, reparando la posición de sus elementos, de sus ligamentos, perdón. Bueno, aquí le mencionaba, y aquí hablamos directamente del tobillo. Usted puede poner la articulación talocrural porque une directamente el talo, que es el mismo hueso astrágalo, ¿verdad? Astrágalo usted lo puede llamar hueso talo o astrágalo. Y finalmente ocupa o une esta parte junto con los huesos de la pierna, que llegan a ser, ya mencionamos, ¿verdad? Tibia y fíbula. Entonces, recuerda exactamente qué huesos conforman. Si usted va a ver un talo o un astrágalo por debajo de esos dos huesos, obviamente no es rodilla, ¿verdad? Entonces, sepa ver qué huesos está viendo. Aquí les pone características específicas. Se localiza esta articulación o articulación del tobillo entre los extremos distales de la unión de la tibia y la fíbula y la parte superior del talo o astrágalo. Se puede palpar entre los tendones de la cara anterior del tobillo con una ligera depresión. La tibia menciona también que se articula con el talo en dos localizaciones. O sea que a pesar de que también estamos hablando de únicamente la tibia y el talo, hay que hacer especificación de que son dos puntos específicos que se une tanto la tibia con el talo, ¿verdad? Entonces, no es una sola unión, sino que son dos. Entonces, ustedes van a ver esas las dos localizaciones escritas acá. Hay que recordar exactamente cómo se une, porque es lo que más se les puede preguntar. Ustedes van a ver aquí la articulación como tal, hueso astrágalo, o talo, y la parte de la tibia, haciendo esa relación y esa unión como tal. Preguntan la mortaja. Vaya, la mortaja no es un nombre anatómico como tal. La mortaja es, vaya, por ejemplo, cuando usted tiene dos estructuras que usted quiere unir y que normalmente no tienen ningún tipo de unión, una mortaja es prácticamente el orificio o una parte que usted digamos, quiere unir dos trozos de madera, por así decirlo, y no encajan correctamente. Entonces, una mortaja es cuando usted va a moldear prácticamente una parte de la madera en donde va a ir a quedar colocado otro pedazo de madera. Si un pedazo de madera tiene un final que es un poco agudo, en el sentido de que termina siendo curvo como tal, el otro pedazo de madera que es totalmente recto, obviamente no va a encajar adecuadamente. Entonces, ¿qué viene a hacer usted? Viene a hacer una mortaja, que es quitar una parte de esa parte recta de la madera como tal, para que pueda encajar, ¿verdad? Para que la parte moldeada, el otro pedazo de madera, pueda encajar perfectamente. Entonces, cuando usted hace esa modificación, le ha arrancado o le ha quitado un pedazo para que quede correctamente encajada, esa es una mortaja, ¿sí? Para que usted tenga la idea. El maleolo es una parte del hueso. Hay que revisar exactamente cómo está compuesto el hueso. Les ponía al principio la foto de los huesos como tal. Vaya a fijarse que en la parte exactamente de la tibia, todas las partes laterales, arriba de los cóndilos, se llaman maleolos. Hay un maleolo medial y un maleolo lateral. Aquí les especifica. Aquí es una foto de rayos X. No van a poder distinguir bien, ¿verdad? Pero vayan a ver la imagen anatómica. Por lo menos acá es bien visible. El maleolo medial, ¿verdad? La parte medial. Pero recuerde que arriba de cada cóndilo hay maleolos, o mejor dicho, al lado
De cada cóndilo hay maleolos. En la parte lateral, ¿verdad? De esos cóndilos. A eso se le va a llamar maleolo. Entonces recuerde bien, el maleolo normalmente es lo que usted puede tocarse cuando usted se intenta tocar la parte lateral del pie. Todo eso redondo que se sobresalta ahí, que usted pueda ver, ese es el maleolo, para que se tenga la idea. Ok. Eh, Veamos. Bueno, quizás por razón de tiempo vamos un poco más rápido. Y si dejamos algunas cosas, voy a rogar que me las dejen las preguntas, ya sea en el foro, que por cierto casi nadie ocupa, mejor dicho, o me pueden mandar las preguntas al correo, ya las va a salir por ahí. Pero vamos a cumplir exactamente la hora. Llevamos 5 minutos, no falta. Los ligamentos como tal de la articulación, pues está reforzada por 3 ligamentos principales. Está reforzada por esos 3. El ligamento talofibular anterior, obviamente queda anterior. Fíjense bien los nombres, talofibular. Une talo con fíbula. Lógico, ¿verdad? Ambos. Entonces van a ser las 2 principales. Uno por adelante y otro por atrás, posterior. Y hay un ligamento calcáneo fibular que une calcáneo con la fíbula. Entonces, esos 3 ligamentos son los 3 principales ligamentos de la articulación talocrural. Ahí vaya a leer exactamente la definición que les he puesto acá. Aquí les pongo la característica de dónde va y cómo se mueve. Ahí les pongo exactamente posterior, o sea, solamente posterior va a haber el ligamento talofibular posterior, obviamente, porque está posterior. Si solo quiere ver anterior, no lo va a ver porque está posterior. Entonces, les digo esto porque siempre se equivocan. Otra foto, vamos a ver, prácticamente un pie lateralizado. Usted puede ver acá el ligamento talofibular anterior. Se le pone, miren, parte del hueso talo, que es todo lo que discurre por acá abajo, y lo une con la fíbula. Y el ligamento calcáneo fibular, que le señala es el calcáneo, lo une con la fíbula. Nombre bien lógico, ¿verdad? Es de verlo. Aquí es una vista posterior, entonces mencionábamos que sería una vista posterior a encontrar el ligamento talofibular posterior, solo por detrás. Y aquí del lado puede ver el ligamento calcáneo fibular. Ahí está, miren, calcáneo fibular, la fíbula lateral. Número 10, explicar los movimientos de articulación talocrural y los músculos que los efectúan, señalando su inervación. Cuando la articulación talocrural, así como la rodilla, únicamente tiene 2 movimientos. Una flexión dorsal del pie, que usted puede llamarla también dorsiflexión, o una flexión plantar del pie. A veces se le llama plantiflexión, ¿verdad? Pero es un nombre un poco extraño de mencionar, pero si usted pone plantiflexión está bien. Pero es más fácil de recordar flexión dorsal y flexión plantar para que no se complique, ¿verdad? Una dorsiflexión es cuando usted lleva prácticamente todo el dorso del pie es este, ¿verdad? Todo el que está por arriba. Todo lo que usted puede ver cuando ve hacia abajo, ese es el dorso del pie. Entonces, cuando usted lo flexiona hacia arriba, es una dorsiflexión porque está flexionándose sobre su dorso. Nombre bien lógico, ¿verdad? Y la flexión plantar es cuando hace todo lo contrario, cuando va a hacer un arco hacia atrás, ¿verdad? Se dobla la planta del pie. Y todo esto queda bien extendido. Entonces pareciera como que no hay ningún tipo de articulación acá, sino que fuera continuo y que fuera recto, pero no es así, ¿verdad? En la posición que ocupan las balletistas, están siempre en una flexión plantar, extendida totalmente. Flexión plantar, porque la planta se flexiona fácil, ¿verdad? La inervación, así que los dejo, es lo que les dice el libro directamente, pero para ser específico, vaya, mencionar bien que los 2 movimientos son los principales que les mencioné, pero hay movimientos que así como la rodilla, también pueden darse en pequeños ángulos, por ejemplo, la inversión y la eversión, ¿verdad? La inversión, prácticamente el pie se vuelca hacia el lado medial del cuerpo, ¿verdad? Normalmente casi que cuando se va a torcer un tobillo, casi que usted, cuando se torce un tobillo, normalmente es por una inversión, ¿verdad? Se le va la articulación acá y queda invertido y ahí se da el de 15 como tal. La inversión es bien rara, ¿verdad? Pero puede pasar y se puede hacer. Usted ve ahí que el rango de movimiento es bien pequeño, porque los principales son las 2 flexiones. Aquí les dejo exactamente qué músculos son los que le dan directamente
ese tipo de movimiento. Hay que mencionar perdón, que toda la flexión dorsal está a cargo de los músculos del compartimiento anterior de la pierna. Toda la flexión plantar, o sea, esta, está a cargo del compartimiento posterior de la pierna, los músculos del compartimiento posterior. No, cuando cruzo los pies no es. O sea, ahí yo no cruzo los pies ahí en esa foto. Ahí es cuando el pie se le va de lado, es como cuando se torce un tobillo, cuando se le dobla el tobillo como tal. Ahí está haciendo usted una inversión accidental, ¿verdad? Pero si usted lo intenta, usted puede hacer fácilmente una versión. No cuando cruza ambos pies, sino que cuando se le tuerce el tobillo, ahí está haciendo una inversión accidental. Entonces le mencionaba que el compartimento interior hace el primer tipo de flexión, ¿verdad? Únicamente acá. Acá está el compartimento lateral, pero a eso no le hagan caso. Aquí se les después, no vayan a hacerle caso. Y desde el compartimento posterior, aquí están a cargo del otro tipo de flexión. Hay que ser específico. Finalmente, me pide clasificar la articulación talocrural, igual de la rodilla, tipo guinda. Permite movimientos de flexión, los dos que ya mencioné, únicamente eso, para que recuerde. Entonces no hay pierde, ¿verdad? Para que usted sepa qué está leyendo. La bibliografía, aquí les dejo el capítulo específico como tal. Hay que revisarlo si hay un poco más de curiosidad. Las agradezco y pues yo espero que las dudas se las puedan hacer directamente al correo que les dejo acá o en el foro que les digo, nadie ocupa, sino que para preguntas de otro tipo, pero menos de la clase. Entonces, tal vez quisieran preguntar más seguido por ahí o directamente al correo. Estoy a sus órdenes. Espero que cualquier duda pues me la hagan llegar y yo soy pendiente de responderles. Por cuestión de tiempo llego hasta acá. La clase se la voy a subir grabada para que la puedan repasar si se gustan y pues así quedamos. Bueno, tengan todos buenas tardes y pues hasta la próxima clase será. Si no me equivoco, es la primera que tengo con ustedes, así que creo que lo voy a empezar a ver un poco más seguido. Espero que haya quedado todo claro y pues dudas, ya les menciono, ahí están los medios. Feliz tarde para todos. Gracias. Oh, feliz tarde. Cuídense igual.